tengo para preservarle sus garantías fundamentales que comunicárselo. ¿Dónde está esto? Esto está en el artículo 286 y subsiguientes del Código Penal. Ahora, la imputación, al principio, cuando nace nuestro Código Procedimental Penal, se entiende como un acto de mera comunicación. Sin embargo, nuestro derecho a través de la jurisprudencia ha venido avanzando, y ya, a pesar de que en el código sigue siendo preceptuado como una mera comunicación, esa mera comunicación no se entiende como donde el juez tiene que estar ahí de brazos cruzados como un fedatario, o el defensor simplemente tiene que sentarse a escuchar qué tiene que decir la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que una de las razones de este space es realizar ese tipo de críticas, es plantear de entrada que primero el juez de control de garantías no es un fedatario de lo que dice la Fiscalía General de la Nación, y que el defensor tampoco es un fedatario de lo mismo. Es decir, aquí es, como le digo yo a mis estudiantes de penal especial y de algunas otras materias, aquí es para Dios y para el diablo. Nosotros no podemos permitir que se critique a uno sin que se critique al otro. Entonces, el hecho de que el acto de imputación, que es una mera comunicación, es donde la Fiscalía a usted le va a contar por qué ella infiere razonablemente que usted cometió algún delito, es simplemente ella le cuenta. No, realmente eso no es así. Eso no implica que no se deban cumplir determinadas garantías, no implica que no se deban cumplir determinados ritualismos, y no implica que el juez de control de garantías simplemente se va a sentar a escuchar. Ahora, la imputación tiene dos variantes, que es la imputación jurídica y la imputación fáctica. Aquí, respecto a la imputación jurídica, no hay mucho que decir, salvo que la misma puede cambiar, incluso en el escrito de acusación e incluso en la sentencia. Obviamente esto va a ser objeto de otro space, pero yo creería que incluso aquí es más importante hablar de la imputación fáctica, porque la imputación fáctica va a ser el norte del defensor, va a ser incluso el norte de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a cómo va a llevar ese caso. Es tan importante porque la imputación fáctica es donde se exponen esos hechos jurídicamente relevantes, que es lo que le importa al derecho. Yo suelo explicar que el hecho de levantar un vaso, si bien es un hecho, no es un hecho jurídicamente relevante, porque ¿qué le interesa o qué le importa al derecho penal el hecho de que usted levante un vaso? Diría uno, poco o nada. Es el ejemplo más sencillo, pero es el más clásico para explicar qué es jurídicamente relevante en materia penal. Jurídicamente relevante en materia penal es cualquier conducta, cualquier hecho que pueda ser evidentemente, que se pueda derivar o se pueda entender que puede ser una conducta que atenta contra el derecho penal. ¿Qué dice nuestro Código Procedimental Penal? Que en esa imputación fáctica se entienden las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Todos estamos determinando, todos sabemos que los penalistas siempre decimos, bueno, es tremendamente importante circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, por poner ejemplos aquí coloquiales, porque realmente esto es de poner ejemplos coloquiales, no puede la Fiscalía General de la Nación, como ha pasado en audiencias, y de hecho me pasó uno por poner un ejemplo de lo que pasa en la vida real, decir, es que el homicidio ocurrió donde la nona. Dice uno como defensor, bueno, ¿la nona de quién? Y para quienes no son santanderianos o norte santanderianos, la nona es la abuela. ¿La nona de quién? ¿En qué sitio? ¿En qué dirección? ¿En qué momento? ¿Bajo qué horas? ¿En qué circunstancia? ¿Estaba lloviendo? ¿Estaba haciendo sol? Realmente la Fiscalía tiene la obligación, que no lo hace, y aquí hay que ser muy claros en esto, que la mayoría de las veces no lo hace, de determinar específicamente dónde se cometió la supuesta conducta punible. Y no simplemente eso, sino que usted es el que posiblemente cometió esa conducta punible. Ahora, actualmente se dice que, esto también, no solo derivado de la lectura de código, que entre otras cosas es lo más importante, sino de lo que ha dicho la jurisprudencia, tenemos que esa inferencia razonable, es decir, ese entendimiento de que usted probablemente sea que cometió una conducta punible, se da
entre otras cosas, a través de una investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación en la etapa de indagación. ¿Y qué se hace en esa investigación? Pues se recogen los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que llevan al fiscal a determinar que usted tiene que ser llevado ante la justicia para que se determine si usted sí o no cometió una conducta punible. Aquí hay que entender una cosa y es que en muchos juzgados se volvió constante y ha sido labor de la Corte Suprema de Justicia jalarles las orejas, que el juez se volvió fedatario, es decir, la fiscalía hace una exposición en la que no se tenía, en la que muchas veces no se tenía claro cuáles son las circunstancias del lugar, dónde ocurrieron los hechos, e incluso muchas veces la individualización concreta del imputado. Y esto se da mucho en casos de delitos sangre. En un homicidio, pues se tiene que determinar bien por qué el imputado tendría que ser este. Diferente quizás en algunas conductas de delitos contra la administración pública, donde pues evidentemente el ordenador del gasto es uno solo y pues es más fácil, pero hay otras conductas en las que la fiscalía tiene una carga procesal muchísimo más alta y muchas veces no se cumplía. ¿Qué le ha tocado a la Corte Suprema de Justicia en muchas ocasiones? Jalarle las orejas a los jueces de control de garantías y decirle, oiga, es que usted no está ahí simplemente para escuchar lo que dice el fiscal, sino para evidentemente realizar un control material. ¿Por qué? Porque actualmente la imputación incluso es objeto de nulidad. ¿Y por qué es objeto de nulidad? Cuando no se cumplen los requisitos, cuando no están determinadas específicamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué dicen muchos jueces y qué le pasa muchas veces a uno como defensor cuando se enfrenta a una imputación? Uno determina que no está clara, que no se sabe específicamente cómo fue que el cliente de uno participó o cuándo sucedieron las cosas y uno le solicita la palabra al juez de control de garantías y el juez de control de garantías le dice, señor defensor, es que eso es un acto de mera comunicación. Aquí hay que aclarar, obviamente, por respeto a la judicatura, que ya no pasa mucho, pero hubo un momento de la realidad de los procesos en los que pasaba muy seguido, y uno solicita y uno les dice, bueno, señor fiscal, al menos acláreme cuál es la participación específica de mi cliente, cuál fue el sitio, dónde se realizó, dónde se materializó el delito, qué elementos tiene usted para inferir razonablemente esto. Pero realmente todo esto se dio mediante un avance jurisprudencial de la Corte donde les dijeron a los jueces de control de garantías, no solo los de garantías, sino muchas veces a muchos del circuito que efectivamente la nulidad era totalmente aplicada a la imputación porque no simplemente el juez tenía que sentarse a ser un fedatario del mismo. Y aquí hay que tener en cuenta que es que los derechos y garantías fundamentales se vienen dando desde incluso la etapa de indagación. Aquí no se puede decir que es que el derecho fundamental es ya para cuando efectivamente se tiene la calidad de imputado, porque si no, no tendríamos un capítulo en el código que es facultades de quien no es imputado. Ahora, ¿cuál es otro de los elementos específicos respecto a la imputación? Es esa posibilidad de allanamiento y yo creo que los profesores no me dejarán mentir. Nosotros tenemos que realizar un allanamiento, realizar un space específicamente de allanamientos porque hay mucha tela de la que cortar respecto a esto. Pero en materia de imputación, el allanamiento es, la posibilidad de allanamiento es algo que la fiscalía tiene que dar específicamente. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, si usted está imputado por la conducta de peculado por apropiación, entonces la fiscalía tiene que hacerle el análisis de cuánto va a ser su rebaja punitiva en el evento de que usted se allane, cuánto es la pena, si hay subrogados o beneficios. Tiene que hacer el análisis completo de esto. ¿Por qué? Porque quien vaya a ser imputado tiene el derecho de conocer cómo es el derecho penal, porque no simplemente es labor del defensor instruirlo, sino la fiscalía tiene que ponerle los puntos sobre las IES. Digamos que yo personalmente en el ejercicio no he encontrado muchas falencias en cuanto a esta circunstancia específicamente, pero no está de más decirlo. Ahora, esa aceptación de responsabilidad tiene que ser libre, consciente, involuntaria y voluntaria, perdón, un pequeño lapsus, y voluntaria, e incluso el juez de control de garantías tiene que sentarse y preguntarle y llegar más allá de cualquier duda de que quien está siendo llevado ante el poder punitivo efectivamente entendió realmente de qué se le estaba imputando. Muchas veces se hace la pregunta por mero formalismo.
y después se está diciendo, no es que era deber del defensor, no señores, no señores, no señores, es deber del juez como garante de las garantías del proceso, de velar porque el imputado efectivamente entienda por qué se le está llevando ante un estrado judicial. Obviamente, aquí no vamos a decir que no es labor del defensor también entender eso, pero también, y es supremamente importante entender que la fiscalía tiene que ser específicamente clara y tiene que seguir todos los parámetros que no simplemente le ha puesto el código, sino le ha puesto la jurisprudencia. Y aquí es donde entran los problemas de las imputaciones infladas, de que no se tiene claridad respecto a los hechos jurídicamente relevantes, y es donde uno como defensor dice, y voy a poner un ejemplo respecto a los delitos contra la administración pública, los hechos jurídicamente relevantes no son lo suficientemente claros como para uno definir, que, por así decirlo, qué peculado es el que se le va a imputar al cliente. O uno mira los hechos jurídicamente relevantes y dice, bueno, es que se me está imputando peculado por apropiación, pero yo realmente considero que esto es peculado por aplicación oficial diferente por las raíces específicas del delito. Entonces, todo este tipo, y el problema que se realiza desde imputación no simplemente afecta las garantías procesales que nosotros como defensores defendemos con garras y dientes, sino implica un error en la administración de justicia que incluso puede darse para que se dé una impunidad, para que se den todas estas circunstancias que nadie quiere que se den en la administración de justicia. Ahora, ya hablamos mucho de este tema de la imputación fáctica y, y respecto a la imputación jurídica tenemos que decir nuevamente que la misma puede cambiar, es decir, la Fiscalía General de la Nación puede imputar provisionalmente una conducta punible y luego en el trasegar de la investigación, en el trasegar de los hechos jurídicamente relevantes puede variarla, es decir, puede decir hoy especulado, el mismo ejemplo, hoy especulado por apropiación y mañana es especulado por aplicación oficial diferente. Sin embargo, ¿qué ha dicho la Corte? Porque es que a la Corte incluso le ha tocado poner restricciones a esto, es que no puede darse por sobreentendido un cargo o inferirse de los hechos jurídicamente relevantes. Es decir, ¿qué dijo la Corte? Y esa sentencia es muy reciente, es una sentencia de la Sala Penal del 2021, y es que de los hechos jurídicamente relevantes, si son específicos para una conducta punible, la Fiscalía no puede entrar a decir es que hay un hecho alterno respecto a los hechos que yo ya le imputé, que haría que si me variara su calificación jurídica. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la defensa, y aquí hay que hablar de la defensa porque es que el procesado es la parte más débil del proceso, la defensa no puede ir dando tumbos y no puede ir adivinando qué es lo que la fiscalía considera en sus hechos jurídicamente relevantes que va a imputar. Y aquí hay que y esto ya respecto a los requisitos formales de la imputación jurídica y la imputación fáctica. Ya para hablar de otros temas de la imputación tenemos que se supone que la imputación de cargos es lo que abre el derecho de defensa, por eso es tan importante que se realice bien. Yo entiendo, y aquí para darle un poco más de sentido práctico al debate que se va a dar después de esta pequeña intervención, yo entiendo que hay muchos defensores que manejan la teoría de que si la imputación queda mal hecha, pues yo me quedo callado y después pues resuelvo en juicio. No, la suscrita no es de esa tesis. Para mí la imputación tanto jurídica como fáctica tiene que ser completamente clara porque es lo que abre el derecho de defensa, es lo que materializa quizás la estrategia que usted como defensor vaya a seguir o los elementos que usted va a recaudar o las pruebas que usted tenga que traer al proceso. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el código se preceptúa que el derecho de defensa se abre desde aquí, pero esto para efectos académicos y para efectos de que sé que me están escuchando muchos estudiantes, esto es cierto con posibilidad de inventario. ¿Y por qué es cierto con posibilidad de inventario? Porque como lo había dicho en minutos anteriores, quien no ha sido imputado también tiene unas facultades de defensa que se dan mucho antes de la imputación de cargos. Otro tema importante de la imputación de cargos, que se interrumpe la prescripción de la acción penal. Todos sabemos que depende del delito, hay una prescripción de la acción penal y la imputación
marca uno de los términos de la interrupción de la prescripción de ese delito. Obviamente, los términos de prescripción, nos quedaríamos aquí hablando toda la noche respecto a los pros, los contras y los temas que han generado debates sobre la prescripción. No voy a entrar en detalle respecto de esto, pero yo quería cerrar mi intervención con algo que me ha llamado mucho la atención y es esto, no, si bien no novedoso, eh, algo que nos da mucho para estudio y es la facultad del juez de circuito de hacerle control material a la imputación. Hace poco leía yo una sentencia confirmatoria del Tribunal de Antioquia que se nos compartía un grupo de abogadas penalistas respecto a cómo el juez de circuito tiene facultades también de hacerle control material a la imputación y a la mayoría de la gente le parecía eh, sorprendente y novedoso. A mí me pasa que, como opinión muy personal, que me choca el hecho de que se considere muy novedoso porque es que el juez de circuito en determinada forma también tiene que tener las facultades, o sea, también tiene que poner, también tiene la toga de las garantías fundamentales. No por el hecho simple de que sea juez de circuito, no implica que no tenga que revisar que la imputación esté bien hecha y dejar que el juicio se dé con una imputación mal hecha. A mí realmente me pareció muy chocante esto y realmente es para aplaudir de pie a esos jueces de circuito que dicen, no, efectivamente aquí se ha transgredido totalmente el principio de legalidad, aquí se ha transgredido totalmente el derecho del procesado y efectivamente hay que jalarle las orejas a la Fiscalía General de la Nación y hay que decirle, bueno, señora Fiscalía, vaya e impute bien, no me traiga aquí imputaciones que son infladas, no me traiga ante la judicatura imputaciones que no se compadecen de lo que usted va a poder probar, de lo que usted tiene con elementos materiales probatorios y evidencia física, porque a la larga realmente a muchos fiscales les pasa que vender, por querer vender una realidad de que efectivamente le imputó muchos delitos, entonces los va a poder probar en juicio, pues lo que le hacen es un mal total, no simplemente a la Administración de Justicia, a la Judicatura, sino a la realidad del proceso. Entonces, realmente aquí el tema de la imputación, si bien es muy amplio, y habrá muchas cosas que uno dice se quedarán por fuera de la pequeña explicación de este space, pero realmente esto es por acercar a la comunidad. Este grupito es muy curioso, se llama Garrote del Poder Punitivo, porque la idea es acercar a la comunidad y a quienes esto no son conocedores del derecho a qué es una audiencia de imputación. Pues es donde sencillamente a usted le van a comunicar por qué consideran que usted es culpable o va a ser presuntamente culpable de un delito. No es más, no es menos. De las arandelas, de los pequeños detalles, pues tenemos que encargarnos nosotros los abogados penalistas. Yo creo que con esto, profesor Diego, yo sé que usted ha pedido 5 minutos para poner ejemplos. Yo no traje ejemplos respecto a cuando la fiscalía realiza mal las cosas porque considero que los podemos traer para que se hable el debate. Entonces, profe, con esto termino y muchísimas gracias.